Llega ya el tiempo del análisis con nuestra experta, con nuestra investigadora Isabel Castillo. Si hablamos de bares, de restaurantes, Isabel, tenemos que hablar también de los derechos que tenemos como consumidores. Así que tú tienes muchos datos de esto, de las hojas de reclamaciones y de cómo funcionan. Exactamente, porque los bares, como cualquier establecimiento que está abierto al público, tienen la obligación de tener este cartel donde indica que existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor. Esto es obligatorio, usuario. así que presten atención porque cada vez que entren a un bar ustedes tienen que ver esta hoja. Y entiendo que esto también es obligatorio, ¿no? Que es el documento que nosotros tenemos que coger, Isabel, para poder hacer la reclamación pertinente. Sí, la hoja de reclamaciones tiene este aspecto, ¿de acuerdo? Es obligatorio que estén en todos los establecimientos y ya ves que tiene distintas partes. Tiene varios apartados y varios colores. Sí, vamos a ver cómo se rellena. Vale. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero? En la primera parte, ¿de acuerdo? Este primer recuadro, si te das cuenta, dice a rellenar por el titular del establecimiento. Es decir, por el dueño del bar en el que estemos. O la persona que esté en ese momento atendiéndote o encargada, sí. Cualquier persona que esté al servicio en ese momento. Y esto de aquí que veo a rellenar por el reclamante somos nosotros los que tenemos que poner todos los datos. Los datos del reclamante, los datos del cliente, lo que tú dices. Esto es fundamental para que la reclamación llegue a buen puerto. ¿Qué significa esto? Porque veo aquí alegaciones, fórmula. ¿Esto qué es? Hay una primera parte aquí, después de los datos, donde tú puedes explicar, bueno, debes explicar por qué reclamas, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de tu reclamación? Lo que te ha pasado. Exactamente, las causas. Y aquí es el dueño del bar el que dice lo que ha pasado. Claro, puede alegar o dar su opinión en la propia hoja. Este es el siguiente paso, pero queda uno último que es muy importante. Yo leo aquí documentos que se adjuntan, entiendo que son las fotos, los tickets de la comida, cualquier documento, Isabel, que acredite que ha habido algo que no ha ido bien. Está claro que hay documentos que sirven para corroborar que la queja es cierta o que está basada en hechos reales. Entonces, aparte de tener que estar tanto firmado por el reclamante como firmado y sellado por el establecimiento, también hay que indicar qué documentos se van a adjuntar. Si vas a adjuntar un ticket, si vas a adjuntar una lista de precios, si vas a adjuntar lo que sea. Oye, Isabel, veo aquí en la hoja de reclamaciones que tiene 3 colores. ¿Esto por qué? Sí, es algo muy importante. La hoja tiene 3 copias iguales. Hay una blanca. La blanca, que es para la administración, la rosa, que es para el establecimiento, y la amarilla, que es la que se tiene que quedar el consumidor. El consumidor, la persona que pone la reclamación, se tiene que quedar la amarilla y la blanca, porque además es el responsable de llevar la hoja blanca a la administración. Isabel, para acabar esta explicación que me está pareciendo muy interesante, ¿qué errores son los más comunes? ¿Qué es lo que nunca tenemos que hacer? Pues lo que no tenemos que hacer es enfadarnos y decirnos que nos vamos sin pagar. Si no pagas, no puedes reclamar. De hecho, además, si no pagas, puedes aparecer en listas de morosos o en incumplimientos de contrato. Es decir, que luego es peor y todos hemos tenido algún calentón de me voy de aquí. No, nunca lo hagan, hay que pagar. Segundo. Hay veces que ponen excusas para no darnos las hojas de reclamaciones. Que si no hay, que si yo no soy el encargado, que si se nos han acabado. Mal. Nada. Siempre tienen que tener hojas de reclamaciones y si no, luego cuando pongamos la denuncia o la reclamación podemos también indicar que no había hojas en el establecimiento. Vale. Y por último, te cuento, a veces pensamos que si no pedimos la hoja de reclamaciones en el momento, hemos perdido el derecho a reclamar y eso no es así. Tú puedes no reclamar en el momento porque no sea una hora que te venga bien o porque no sea un momento adecuado. Pero luego puedes ir. Luego puedes ir a la administración y establecer tu reclamación. Vale, Isabel, 2 últimas dudas que tengo. La primera, ¿cuáles son las sanciones más comunes? Las sanciones a los establecimientos les pueden llegar o bien por denuncia en hoja de reclamaciones o por inspección. Y las 2 más comunes que ha habido en Aragón en el 2018 han sido no tener a la vista la lista de precios o bien no tener las hojas de reclamación a disposición de los clientes. Estas las sanciones, pero ¿por qué nos quejamos más? ¿Por qué reclamamos más los aragoneses? Pues las hojas de reclamaciones en general, las causas más comunes los asuntos más comunes en ellas han sido los precios, la tardanza en el servicio, O sea, mal servicio. El no respetar las reservas, sí, tardanzas, ese tipo de cosas. Pues me ha quedado muy claro, Isabel, fundamental eso último que nos comentabas. Y quédense con este dato, la hoja de reclamación obligatorio para todos los comercios, no se olviden.